Los tesoros de la Sierra Madre, la leyenda del oro maldito. Capítulo 1. El diario bajo la lluvia. La Ciudad de México se encontraba sumida bajo una tormenta eléctrica que parecía no tener fin. Las gotas golpeaban con furia los ventanales del viejo caserón familiar de la colonia Portales, y los truenos sacudían los cimientos como si fueran llamados desde otro tiempo. En el desván, iluminado por una lámpara de escritorio temblorosa, Emiliano Reyes escarbaba entre cajas polvorientas, buscando algo que ni él mismo sabía definir con claridad. Desde que era niño, le habían hablado de su abuelo Guillermo Reyes como un hombre excéntrico, casi delirante. Un arqueólogo obsesionado con los mitos antiguos, que desapareció sin dejar rastro en las entrañas de la Sierra Madre Occidental hacía más de 30 años. Algunos decían que había muerto en un derrumbe, otros que se había vuelto loco y se perdió a propósito. Pero Emiliano creía que había algo más. ¿Qué estás haciendo ahí arriba?, gritó Valeria, su hermana mayor, desde las escaleras. Se va a ir la luz y tú jugando al Indiana Jones. Estoy buscando el pasado, respondió Emiliano, sin apartar la vista del baúl que acababa de abrir. Y creo que lo acabo de encontrar. Debajo de unos manteles viejos y fotografías en blanco y negro, reposaba un cuaderno de cuero ennegrecido por el tiempo. Tenía grabadas, apenas visibles, las iniciales GR en la esquina inferior derecha. Al abrirlo, el olor a humedad y tinta antigua lo envolvió de inmediato. Las páginas estaban llenas de anotaciones apretadas, dibujos de símbolos indígenas, mapas rudimentarios, fechas y frases en náhuatl. Pero lo que más le llamó la atención fue una palabra escrita con tinta roja varias veces a lo largo del texto. Wirikuta Negra. ¿Qué es eso?, preguntó Valeria, acercándose curiosa. Un lugar, en la Sierra Madre. Mira esto, la entrada está marcada por el jaguar de obsidiana. Más allá, el silencio lo cubre todo. Encontré algo que no debí tocar. Esto suena a delirio. Ya sabes cómo era el abuelo. ¿Y si no era delirio? ¿Y si era una advertencia? Valeria bufó y se cruzó de brazos. Siempre había sido la escéptica de los dos. Mira, si quieres ir a jugar al aventurero, adelante. Pero no me llames cuando estés perdido en medio del monte sin señal. No voy a jugar, Val. Voy a descubrir qué pasó con él. Esa noche, mientras la tormenta seguía rugiendo allá afuera, Emiliano empacó su mochila con lo esencial: una linterna, una brújula, un par de mudas de ropa y el diario. Su mente era un torbellino de imágenes, selvas, ruinas, voces antiguas y un abuelo que quizás no estaba tan perdido como todos pensaban. 2 días después de un largo viaje en autobús y una caminata empinada por senderos de terracería, Emiliano llegó a San Lorenzo del Cobre, un pequeño pueblo enclavado en las montañas, donde las nubes bajaban hasta el nivel del suelo y los murmullos se arrastraban por las paredes de adobe. Los habitantes lo observaban con recelo, como si supieran que traía consigo una sombra antigua. ¿Busca a alguien, joven?, preguntó una mujer mayor, envuelta en un rebozo azul oscuro. Busco información sobre mi abuelo. Se llamaba Guillermo Reyes. Vino por aquí hace más de 30 años. La mujer frunció el ceño. Bajó la mirada. Aquí no hablamos de muertos, ni de los que andan entre mundos. Emiliano sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Siguió caminando por las callejuelas hasta llegar a la plaza central, donde una figura solitaria tallaba madera bajo un jacarandá floreado. Era una joven de rostro firme y ojos intensos, vestida con ropas tradicionales rarámuri. Lo miró sin miedo. «Eres el nieto de Guillermo Reyes», dijo, sin titubear. «Sí, ¿cómo lo sabes?». Porque él también tenía esa mirada. De los que buscan sin saber lo que encontrarán. Emiliano dio un paso adelante. «¿Tú lo conociste?». «Sí. Y también conocí el lugar donde lo perdimos. Yo era niña, pero lo recuerdo bien. Tu abuelo despertó algo en la sierra. Algo que debía seguir dormido». «¿Qué cosa?». La joven guardó silencio un instante. Luego, le extendió un fragmento de piedra negra con inscripciones extrañas. Era obsidiana tallada con símbolos que Emiliano solo había visto en libros de arqueología mesoamericana. Una serpiente, una mano, un ojo. «Mi nombre es Itzel. Si de verdad quieres seguir los pasos de tu abuelo, tendrás que escuchar y respetar». «Estoy listo». Itzel lo miró fijamente, como evaluando su alma. «Entonces mañana, al amanecer, nos vemos en el viejo sendero. Pero debes saber algo, en la sierra, el oro no es lo más valioso. Y los que lo buscan, a veces no regresan». Esa noche, Emiliano se hospedó en una pequeña pensión.
Apenas pudo dormir. Soñó com seu abochamando por ele en uma caverna escura. Ao fundo, ouviu tambores. Uma voz en náhuatl susurraba algo incomprensible, como presagió. Ao despertar, antes mesmo do sol nacer, ouviu o sam da chuva fina batendo no telado de 5. Levantouse, vestiu o casaco e pegou o diario. La fora, a sierra o esperaba. E comela, todos os seus segredos. Capítulo 2. Las sombras del Valle Prohibido. La neblina aún no se había levantado del todo cuando Emiliano se presentó en el viejo sendero de tierra, tal como Itzel le había indicado. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo con tonos rosados y anaranjados, pero el aire seguía impregnado de humedad y de un silencio espeso, como si la montaña contuviera la respiración. Itzel ya lo esperaba, apoyada contra un mezquite retorcido, con un morral de cuero colgado al hombro y un machete bien afilado a la cintura. Sin decir palabra, le hizo una seña para que la siguiera. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Emiliano, mientras caminaban entre piedras sueltas y ramas caídas. Al Valle del Silencio, respondió ella sin mirar atrás. Ahí fue donde vi a tu abuelo por última vez. ¿Cómo era él? Curioso. Persistente. Terco, como tú. El sendero se hacía cada vez más estrecho, enmarcado por árboles altos cubiertos de líquenes y por enredaderas que colgaban como serpientes dormidas. A cada paso, la vegetación parecía cerrarse tras ellos, como si no quisiera que volvieran. Mi abuela decía que este valle no fue hecho para los hombres, continuó Itzel. Que era una tierra entre mundos. Los animales no cruzan. Los pájaros no cantan. Y los vivos, si no saben respetar, tampoco salen. Emiliano tragó saliva. El diario en su mochila parecía más pesado de lo normal. Había leído muchas leyendas sobre lugares sagrados, zonas prohibidas por los pueblos originarios, pero estar ahí, sentirlo, era otra cosa. El ambiente tenía un peso invisible, un pulso. Después de casi 3 horas de caminata, llegaron a una explanada cubierta por una densa niebla. En el centro, una gran roca negra se alzaba como una lengua petrificada saliendo de la tierra. Estaba cubierta de musgo y raíces, pero aún se podían distinguir algunos símbolos tallados. Itzel se detuvo frente a la piedra y la tocó con reverencia. Aquí empezó todo. Emiliano se acercó. Reconoció algunos glifos, el símbolo del jaguar, la espiral del viento, la cruz de los 4 rumbos. También había marcas hechas a mano, como si alguien hubiera intentado raspar la piedra en busca de algo, o alguien. ¿Esto lo hizo mi abuelo? Él creía que había una puerta aquí, una entrada hacia algo enterrado por los antiguos. Hablaba del oro de los dioses, pero también de voces que lo llamaban. Emiliano abrió el diario y pasó las páginas hasta encontrar el pasaje que hablaba del jaguar de obsidiana. Donde el jaguar mira hacia el sol poniente, ahí comienza el descenso. Aquí está, exclamó Emiliano, señalando una línea. Dice que hay una entrada escondida en algún punto del valle, debajo de esta piedra. Itzel lo miró seria. No me gusta esto. Hay cosas que no deben despertarse. Antes de que Emiliano pudiera responder, un crujido entre los árboles los hizo girar. Una figura se acercaba desde el bosque, tambaleándose, con una mochila al hombro y una escopeta colgando de la espalda. «¡Qué sorpresa encontrarme con ustedes aquí!», dijo el hombre, con una sonrisa torcida. Era Diego Tigre Moreno, un buscador de tesoros conocido en la región. Alto, con barba rala y ojos de zorro, emanaba ese tipo de confianza que solo tienen los que han sobrevivido demasiadas veces. «¿Quién eres tú?», preguntó Emiliano, con desconfianza. «Un viejo amigo de tu abuelo», respondió Tigre. «Y un socio, si sabes lo que te conviene». Itzel entrecerró los ojos. «¿Qué haces aquí, Tigre?». «Lo mismo que ustedes. Buscando respuestas. Buscando oro». «No hay oro que valga lo que puede despertarse en este lugar», advirtió Itzel. Tigre soltó una carcajada seca. «Eso dicen todos. Pero luego, cuando ven los lingotes, los ídolos, los collares, se les olvida el miedo». Emiliano dudó. No confiaba en ese hombre. Pero si de verdad conoció a su abuelo, tal vez tenía información clave. «¿Qué sabes de Guillermo Reyes?». Tigre se acercó lentamente, sacó un pedazo de pergamino arrugado de su chaqueta y lo desenrolló frente a ellos. «Tengo esto desde hace 20 años. Me lo dio tu abuelo, justo antes de desaparecer. Dice que el verdadero mapa no está completo sin el diario». Emiliano sacó su cuaderno. Comparó los dibujos. Era verdad, las piezas encajaban. Juntas formaban el diseño de una caverna, con múltiples entradas y símbolos sagrados. «Podemos llegar más lejos si trabajamos juntos», propuso Tigre. «Yo conozco los caminos».
Ustedes tienen la otra mitad del mapa. Itzel no dijo nada. Pero su mirada era un cuchillo afilado. Esto no me gusta, Emiliano. Este hombre tiene hambre, y no es de conocimiento. Emiliano suspiró. Sentía que estaba ante una bifurcación invisible. Una decisión que cambiaría todo. Iremos juntos. Pero si algo se sale de control, nos vamos. Hecho, dijo Tigre, extendiendo la mano. Ninguno de los dos la tomó. Esa noche, acamparon cerca de una poza escondida entre piedras. El fuego chisporroteaba mientras el cielo se llenaba de estrellas. El aire estaba quieto, casi expectante. ¿Escuchas eso?, susurró Itzel. ¿Qué cosa? Exacto. El valle está completamente callado. Eso nunca es buena señal. A lo lejos, entre los árboles, algo se movía. Emiliano creyó ver una figura, una sombra, un animal parado sobre dos patas. Parpadeó y ya no estaba. Tigre se encogió de hombros. Son los espíritus del oro, dijo en tono burlón. Siempre quieren que te vayas, pero yo no me voy a ir. Y mientras todos se acomodaban para dormir, Emiliano hojeó el diario una vez más. Al final de una página, escrita con una letra temblorosa, encontró una frase que nunca había notado antes. El que entra, no siempre sale. Y el que toma, siempre paga. Cerró el cuaderno lentamente. La aventura apenas comenzaba. Capítulo 3. El eco de los espíritus. El amanecer llegó teñido de gris. Una bruma espesa se arrastraba entre las ramas como si la sierra respirara en silencio. El campamento improvisado en la poza estaba casi listo para partir, pero el ambiente seguía enrarecido, como si algo invisible caminara entre ellos. Emiliano se despertó sobresaltado, bañado en sudor frío. Había soñado con su abuelo. Lo veía en una caverna profunda, con las manos ensangrentadas y los ojos llorosos, gritando algo que no podía oír. Al abrir los ojos, creyó ver su sombra junto al fuego apagado, pero estaba solo. Itzel ya estaba en pie, afilando su machete con movimientos lentos y precisos. ¿Dormiste?, preguntó sin mirarlo. No mucho. Soñé con él otra vez. Estaba atrapado. Itzel detuvo el afilado y lo miró con seriedad. Tal vez no era un sueño. Este lugar tiene memoria. Tigre apareció detrás de ellos, bostezando con una sonrisa de autosuficiencia. ¿Listos para seguir? El mapa señala una entrada oculta a unos kilómetros de aquí. Si los cálculos de tu abuelo son correctos, estamos cerca de algo grande. El camino continuaba cuesta arriba, bordeando riscos y atravesando quebradas donde el agua corría negra como petróleo. A veces se detenían frente a petroglifos cubiertos de líquenes, que Emiliano fotografiaba con entusiasmo. Itzel, en cambio, los tocaba con respeto, murmurando oraciones en rarámuri. ¿Qué dicen?, preguntó él. Son advertencias. No cruces. No tomes. No mires atrás. Tigre bufó con desprecio. Los antiguos eran buenos para tallar piedra, pero malos para esconder cosas. ¿Quién pone advertencias si no hay algo valioso detrás? Pasado el mediodía, llegaron a una formación rocosa en forma de arco. Detrás, oculto entre matorrales, había una caverna estrecha que descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra. Es aquí, susurró Emiliano, sintiendo un escalofrío en la nuca. Encendieron linternas y comenzaron a bajar. El aire dentro era espeso, cargado de un olor a tierra mojada y algo más, como incienso rancio. Las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres. Figuras humanas con ojos huecos. Serpientes aladas. Soles partidos por rayos. ¿Qué es esto?, murmuró Emiliano, fascinado. Los códices del silencio, dijo Itzel. Cuentan lo que pasó cuando los dioses castigaron a los hombres por su codicia. Avanzaron en fila india por un pasadizo cada vez más angosto. En un punto, tuvieron que gatear por entre piedras. El sudor les pegaba la ropa al cuerpo. Finalmente, llegaron a una cámara amplia, iluminada por una grieta natural en el techo que dejaba filtrar un rayo de luz. En el centro, había un pedestal con un objeto cubierto por un manto rojo oscuro. Tigre fue el primero en acercarse. ¿Lo ven? Sabía que había algo. No lo toques, advirtió Itzel. Demasiado tarde. Tigre levantó el manto con un movimiento brusco. Debajo, había una máscara de jade con incrustaciones de oro y obsidiana. Los ojos estaban vacíos, pero su forma parecía mirar directamente a Emiliano. Un viento helado barrió la caverna de improviso, apagando las linternas. Un murmullo empezó a llenarlo todo, como si cientos de voces hablaran a la vez en un idioma ancestral. Emiliano cayó de rodillas. Sentía un zumbido en los oídos,
Una presión en el pecho. Vio figuras paradas en los extremos de la sala, sombras humanas, altas, con tocados de plumas y collares que brillaban en la oscuridad. ¿Qué está pasando?, gritó. Itzel lo sostuvo por los hombros. No los mires. Son los guardianes. Pero Emiliano no podía apartar la vista. Uno de ellos tenía el rostro de su abuelo. ¿Abuelo? La figura abrió la boca. De ella salió una voz que no era voz, una vibración que hizo temblar las piedras. Quien despierta lo dormido, debe pagar el precio. Las linternas se encendieron solas. La caverna volvió a estar en silencio. Las figuras habían desaparecido. Tigre seguía de pie, pero su rostro ya no tenía esa seguridad arrogante. Estaba pálido, con las manos temblando. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó con voz ronca. Itzel se acercó al pedestal y volvió a cubrir la máscara con el manto. Una advertencia. No estamos solos aquí. Nunca lo estuvimos. Emiliano respiró hondo, todavía alterado. Miró el diario. Una de las páginas se había manchado de humedad, pero ahora mostraba algo que antes no estaba, un símbolo circular, parecido a un calendario, con un punto brillante en el centro. Este lugar es solo la entrada. Lo que mi abuelo buscaba está más abajo. Tigre se recompuso de a poco. Entonces sigamos. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora. Pero Itzel se interpuso en su camino. Si seguimos, no hay vuelta atrás. Entonces quédate tú, replicó Tigre. Nosotros bajaremos. Emiliano miró a ambos. Estaba dividido. Pero su corazón ardía con una mezcla de miedo, deseo y necesidad de saber. Yo bajaré, dijo finalmente. Pero si algo más sucede, volvemos. Lo juro. Itzel cerró los ojos por un momento. Luego, asintió con resignación. Que los dioses antiguos nos perdonen. Comenzaron a descender por otro pasadizo, más oscuro, más estrecho. El aire era más denso, casi irrespirable. Y en algún lugar, muy profundo, algo se movía. Una piedra cayó detrás de ellos. Luego otra. Emiliano se volvió, nervioso. ¿Escucharon eso? Tigre se detuvo. Sí. Y no era el eco. Una sombra se deslizó por la pared como un humo negro. Y una voz, clara como el cristal, susurró en náhuatl. Ya es demasiado tarde. Capítulo 4. La mina del silencio. El descenso fue lento, casi ritual. Cada paso que daban los alejaba un poco más de la luz, de la cordura, del mundo que conocían. El aire se volvía más espeso, más húmedo, y olía a tierra vieja, a historia enterrada, y a algo más, algo que Emiliano no lograba nombrar, pero que le apretaba el pecho con cada inhalación. Las paredes del túnel estaban cubiertas de grabados apenas visibles, serpenteantes, como si hubieran sido hechos con garras en lugar de herramientas. Itzel pasaba los dedos por ellos con cuidado, murmurando en rarámuri oraciones que solo ella entendía. ¿Qué dicen estas marcas?, preguntó Emiliano, con la linterna temblándole en la mano. Son advertencias, otra vez. Pero no son las mismas de antes. Aquí ya no se habla de no entrar, se habla de no despertar. Tigre iba al frente, como siempre, empujado por su ambición más que por su valentía. Su linterna iluminaba el fondo del pasadizo, que finalmente se abría a una cámara más amplia, una especie de galería natural con pilares de piedra negra y vetas doradas que brillaban débilmente bajo la luz artificial. En el centro de la cámara, un altar circular se elevaba como una isla, rodeado por un canal seco de piedra. Sobre él, descansaban artefactos cubiertos de polvo, vasijas talladas con rostros de dioses antiguos, puntas de lanza de obsidiana, collares con piedras preciosas, y lingotes de oro con grabados en náhuatl y mixteco. Emiliano se acercó despacio, con el corazón en la garganta. No puedo creerlo. Es oro ceremonial. Esto es prehispánico puro. ¿Cómo es que nadie lo ha documentado? Porque nadie ha salido para contarlo, respondió Itzel con voz grave. Tigre ya estaba hurgando entre los objetos, examinando un brazalete ancho con incrustaciones de jade. Esto vale una fortuna. Una maldita fortuna, exclamó con los ojos encendidos. No toques nada, gritó Itzel. No sabes lo que estás haciendo. Pero Tigre, ignorando la advertencia, se colocó el brazalete en el brazo. Por un segundo, todo pareció seguir igual. Y entonces, el suelo tembló. Un sonido profundo, como un lamento arrastrado por siglos, surgió del fondo de la tierra. La luz de las linternas parpadeó, y una ráfaga de viento gélido barrió la galería. Las paredes comenzaron a vibrar, y de entre las grietas surgieron figuras humanoides de piedra y tierra, con rostros tallados en formas distorsionadas, como máscaras funerarias. No caminaban,
Flotaban. No hablaban, pero gritaban en silencio. ¡Corre!, gritó Itzel, jalando a Emiliano hacia un rincón de la cámara. Tigre, paralizado por un instante, intentó quitarse el brazalete, pero no podía. Parecía pegado a su piel. «Me está quemando. ¡Ayuda!». Pero nadie pudo ayudarlo. Una de las figuras lo alcanzó. Su sombra cubrió a Tigre por completo, y de pronto, silencio. No quedó nada. Ni brazalete. Ni cuerpo. Solo un rastro de ceniza. Emiliano y Itzel se quedaron inmóviles, escondidos detrás de una roca, conteniendo la respiración. Las figuras flotaron por unos segundos más, como si buscaran algo. Luego, una de ellas se volvió lentamente hacia Emiliano, y asintió. Después, todas se desvanecieron como humo absorbido por la piedra. Pasaron varios minutos antes de que alguno se atreviera a hablar. ¿Viste eso?, susurró Emiliano. Sí. Y lo volverás a ver, si no entiendes que aquí el oro no es riqueza, es sello. ¿Sello? Para lo que está encerrado más abajo. Esto no es un templo, es una prisión. Emiliano se acercó al altar con más cautela. Revisó los glifos tallados en su base, y con el diario en la mano, comparó los símbolos. Uno en especial le llamó la atención, un círculo con 3 puntos y una línea descendente. Lo había visto antes, en una de las últimas páginas del diario, justo al lado de una anotación en tinta corrida. El verdadero acceso está más abajo. Bajo el altar. Sellado con sangre. Tenemos que bajar, dijo Emiliano, con una mezcla de miedo y determinación en la voz. ¿Después de lo que acabamos de ver? ¿Después de lo que le pasó a Tigre? Él vino por ambición. Yo vine por respuestas. Itzel respiró hondo. Luego asintió. Entonces prepara una cuerda. Esto apenas comienza. Quitaron con cuidado parte de los artefactos del altar y descubrieron una losa circular, con una grieta en forma de cruz. Emiliano encontró un mecanismo tallado en una de las esquinas, un receptáculo con forma de mano abierta. Itzel lo entendió antes que él. Necesita una ofrenda. Una verdadera. Emiliano se cortó la palma con una navaja. Dejó caer su sangre sobre la piedra. La losa vibró. Un clic seco. Luego, comenzó a girar lentamente, revelando una escalera en espiral que descendía a la oscuridad más absoluta. ¿Y ahora?, susurró Itzel. Emiliano encendió su linterna y se puso en marcha. Ahora, vamos más abajo. A donde nadie ha ido. A donde el silencio es eterno. Pero mientras descendían, en la superficie del pueblo de San Lorenzo del Cobre, Valeria Reyes llegaba en un coche alquilado, con el ceño fruncido y una carpeta de documentos bajo el brazo. Había descubierto algo. Algo grave. Y no solo sobre su abuelo, sino sobre una compañía minera, y los verdaderos intereses detrás de esa tierra maldita. Capítulo 5. Las raíces del Mictlán. La escalera de piedra descendía como una espiral sin fin. Cada paso que daban, más oscuro se volvía el entorno, más pesado el aire, más lejanos parecían los sonidos del mundo exterior. Solo el eco de sus propias pisadas y el zumbido de las linternas los acompañaban. Emiliano sentía que no solo estaba bajando físicamente, sino cruzando umbrales invisibles, dimensiones que no eran del todo humanas. Itzel, silenciosa, caminaba a su lado. De vez en cuando se detenía, tocaba las paredes, murmuraba palabras en rarámuri y dejaba caer pequeños puñados de maíz seco a modo de ofrenda. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Emiliano, intrigado. «Protegiéndonos. Esto ya no es solo piedra. Es memoria viva. Aquí abajo, las cosas no se olvidan». La escalera finalmente desembocó en una galería natural mucho más antigua, con raíces colgantes que parecían nervios petrificados. Del techo caían gotas que resonaban como tambores lejanos, y en el suelo se formaban charcos donde las linternas apenas se reflejaban. Al fondo, se alzaba una figura tallada en roca, un ser imponente, con rostro de calavera, lengua de serpiente y un penacho de obsidiana. Sus manos sostenían 2 cráneos humanos y a sus pies, una inscripción. Mictlantecutli, señor del Mictlán. Emiliano tragó saliva. ¿El inframundo? Itzel asintió lentamente. Mi abuela me contaba esta historia cuando era niña. Decía que hace siglos, cuando los mexicas y los rarámuris aún compartían las montañas, hubo un pacto. El oro, el verdadero, el que venía de los dioses, no era para adornar ni comerciar. Era para sellar una puerta. Una entrada al Mictlán, el lugar de los muertos. ¿Y por qué sellarla? Porque antes, alguien la abrió. Itzel se sentó frente a la estatua y encendió una pequeña vela que sacó de su morral. El Mictlán no es el infierno. No como lo entienden los cristianos.
Es un lugar de tránsito, de pruebas, donde el alma debe pasar por 9 niveles para alcanzar la paz. Pero si ese viaje es interrumpido, si se rompe el equilibrio, las almas quedan atrapadas. Gritan. Se vuelven sombras. Algunas regresan. Emiliano escuchaba en silencio, con el diario abierto sobre sus piernas. Las páginas estaban húmedas, pero aún legibles. Había una nota del abuelo que le heló la sangre. No era solo oro. Era un candado. Y yo lo rompí. Una corriente de aire helado atravesó la galería. La vela se apagó. Ambos se pusieron de pie. Algo se movía entre las sombras. No era un animal. Ni un ser humano. Era otra cosa. Una figura alta, cubierta de barro seco, con cuencas vacías que goteaban luz azulada. Caminaba sin tocar el suelo. Y murmuraba. No con voz, sino con un crujir de huesos y viento antiguo. «No lo mires», gritó Itzel. «Es un alma incompleta». Emiliano cerró los ojos. La figura pasó junto a él, y se detuvo. Susurró algo al oído. Una palabra. «Guillermo». Cuando abrió los ojos, la sombra había desaparecido. Pero la sensación de vacío persistía, como si una parte de él hubiera sido succionada hacia la nada. «Fue él», susurró Emiliano. «Fue mi abuelo. O lo que queda de él. Tal vez su alma quedó atrapada aquí. Tal vez aún puede ser liberada. Pero para eso, tenemos que cerrar la puerta que él abrió». Horas después, Valeria se adentraba en la iglesia antigua de San Lorenzo, donde el padre Camilo, un hombre canoso y encorvado, la esperaba en silencio. «¿Por qué no me dijeron la verdad?», exigió ella. «¿Por qué nadie habló de las minas selladas, de los rituales antiguos, de los desaparecidos?». El sacerdote suspiró. «Porque hay cosas que es mejor no remover. Tu abuelo llegó aquí lleno de fe, pero también de orgullo. Despertó cosas que no entendía. Desenterró secretos que ni siquiera los nuestros querían recordar. Y ahora una empresa minera quiere seguir cavando en esos mismos lugares. Y tú debes detenerlos. No con armas. Con pruebas. Con la verdad». El padre le entregó un paquete envuelto en tela vieja. Dentro, había fotos antiguas de excavaciones, registros de artefactos confiscados, y una carta del propio Guillermo. «Si algo me sucede, que mis nietos no busquen el oro. Que busquen redención». En las profundidades de la sierra, Emiliano e Itzel avanzaban por un pasillo estrecho flanqueado por estatuas decapitadas. Las paredes ahora no estaban talladas, estaban quemadas. «Aquí hubo fuego», dijo Emiliano. «Fuego ritual. El último intento de sellar la puerta». Pero fallaron. Llegaron a una sala circular, mucho más grande que las anteriores. En el centro, una gran piedra cuadrada, con 4 columnas rotas en cada esquina, y en el centro, una grieta que respiraba. Sí, respiraba. Un sonido salía de ella. Como un suspiro eterno, arrastrado desde las entrañas del mundo. «Ahí está», dijo Itzel, estremecida. «La raíz. La herida». Emiliano se acercó. La grieta exhalaba calor y un aroma metálico, como sangre antigua. «¿Cómo la sellamos?». «Con lo mismo que la abrió, un acto de sacrificio». En ese momento, la tierra tembló. La grieta se ensanchó. Y de ella surgió una mano, humana. No, no del todo. Era hueso y piel y humo. Una figura comenzó a emerger, lenta, deformada, coronada con los mismos símbolos que aparecían en el diario. Emiliano reconoció el rostro, aunque estaba desfigurado por el tiempo y la oscuridad. «Abuelo». La figura abrió los ojos. Pero no eran humanos. Eran reflejos del Mictlán. Itzel gritó. Emiliano dio un paso al frente. «Yo lo arreglaré. Lo juro». Capítulo 6. El oro que grita. La figura que emergía de la grieta era una mezcla imposible de carne y sombra, de hueso y humo, como si el tiempo hubiera olvidado cómo sostenerla. Tenía forma humana, sí, pero algo en su movimiento, en su vibración, era profundamente ajeno al mundo de los vivos. Los ojos, si se les podía llamar así, eran 2 huecos llenos de luz azulada que palpitaban como si respiraran por cuenta propia. Emiliano dio un paso adelante, temblando. «¿Abuelo?», susurró. La criatura se detuvo. Lo observó. Y por un instante, en medio de ese caos contenido, la expresión cambió. Ya no era monstruosa. Era dolor. Una súplica muda. Itzel, de rodillas junto a la grieta, rezaba en voz baja. Su rostro estaba cubierto de sudor, mas sus ojos seguían firmes. «Emiliano, aléjate. Eso ya no es tu abuelo». Pero Emiliano no podía.
Sentía una conexión más fuerte que el miedo. Como si en aquel ser aún viviera un eco de quien había sido Guillermo Reyes. La criatura extendió una mano deformada, y se la ofreció. Emiliano, impulsado por algo más grande que la razón, la tocó. Una explosión de imágenes invadió su mente. Fragmentos de memoria, no suyas, sino del abuelo, un altar bajo tierra, el brillo del oro ceremonial, los gritos de los aldeanos rarámuri corriendo en la noche. Una puerta abierta. El rostro de Itzel niña. La traición. El remordimiento. La caída. Y luego, la oscuridad eterna. Emiliano cayó de rodillas, jadeando, con las manos en la cabeza. Él no quería. Gritó. Fue un error. Quiso sellarlo de nuevo, pero ya era tarde. Itzel lo miró, con lágrimas en los ojos. Entonces ahora es tu turno. Tienes que terminar lo que él no pudo. La criatura asintió lentamente, como aprobando lo dicho. Luego, dio media vuelta y regresó a la grieta, que comenzó a cerrarse detrás de ella, como si fuera tragada por la propia montaña. Pero justo antes de desaparecer, la figura volvió a mirarlos. Y susurró. No son los muertos, son los vivos quienes traen la verdadera maldición. La galería tembló. El suelo crujió. Grietas se abrieron en las paredes, y de ellas comenzó a brotar oro líquido, sí, oro derretido, que corría como venas vivas por la piedra. Tenemos que salir de aquí, gritó Itzel. Emiliano tomó el diario, lo guardó contra el pecho y corrió tras ella, mientras el templo del Mictlán comenzaba a colapsar a su alrededor. Piedras caían, columnas se partían, y las raíces que colgaban del techo se agitaban como si intentaran detenerlos. Subieron la escalera en espiral a toda prisa, tosiendo por el humo y el polvo, con el calor subiendo desde las profundidades como el aliento de un volcán recién despierto. Justo cuando alcanzaban la superficie, una figura conocida bloqueó la salida. Era Tigre. O lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba cubierto de quemaduras, y el brazalete de jade seguía fundido a su piel. Sus ojos estaban en blanco, pero hablaba. Con una voz ajena, distorsionada. El oro, no se entrega. El oro, exige. El oro, grita. Se lanzó sobre Emiliano con una fuerza brutal, derribándolo al suelo. El diario voló por los aires. Itzel intentó intervenir, pero Tigre la empujó contra una pared, dejándola aturdida. Te lo advertí, gruñó Tigre, apretando el cuello de Emiliano. Todo lo que entra aquí, pertenece al Mictlán. Pero justo cuando estaba por asfixiarlo, Emiliano metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño cuchillo ceremonial, el mismo que su abuelo había dibujado tantas veces. Con un grito desesperado, se lo clavó en el pecho a Tigre. Tigre gritó, pero no era su voz. Era una mezcla de cientos, de miles de voces. Un coro de dolor ancestral. Su cuerpo se disolvió en una llamarada de luz, dejando atrás solo cenizas y el eco de un último alarido. ¡Silencio! Itzel se acercó tambaleándose. Ayudó a Emiliano a incorporarse. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¿Y el diario? Ahí está. Ambos lo miraron en el suelo, abierto por la mitad. Pero algo había cambiado. En una de las páginas, escrita con letra firme, una nueva entrada aparecía. La grieta está cerrada. Pero el precio sigue pendiente. No se trata de tesoros. Se trata de equilibrio. El oro grita, y alguien debe escucharlo. Días después, en la Ciudad de México, Valeria presentaba ante una comisión federal un informe con fotos, documentos antiguos, cartas do abuelo, e imagens da caverna. Denunciaba os riscos da mineracao na Sierra Madre e as conexões obscuras da empresa Cobre del Norte con políticos locais. No es solo un atentado ambiental, dijo con firmeza. Es un atentado espiritual, cultural e histórico. El salón quedó en silencio. Y si no actuamos ahora, habrá consecuencias que ni todo el oro del mundo podrá comprar. En la sierra, Emiliano e Itzel observaban el amanecer desde una colina. Abajo, la tierra respiraba tranquila otra vez. Los sonidos del bosque volvían. Los pájaros cantaban. Las sombras retrocedían. ¿Y ahora? Preguntó Emiliano. Itzel le sonrió. Ahora eres parte de esto. Guardiano testigo, tú decides. Pero recuerda, el oro, sigue gritando. Solo que esta vez, tú sabes lo que dice. Emiliano asintió. Cerró el diario y lo guardó en su mochila. El silencio era nuevo. Pero no vacío. Era paz. Capítulo 7. El precio de la ambición. La Sierra Madre parecía respirar con una calma engañosa. Había pasado una semana desde que Emiliano e Itzel cerraron la grieta. Desde que enfrentaron la sombra del abuelo,
y la destrucción de Tigre. El cielo era más claro, los animales habían regresado a los senderos, y el silencio ya no pesaba sobre el bosque como una amenaza. Pero Emiliano sabía que aquello no era el final. Era una tregua. El diario de su abuelo, ahora más completo que nunca, mostraba nuevas anotaciones escritas en una letra que él reconocía, pero que no recordaba haber visto antes. Eran advertencias, mapas, descripciones de zonas aún más profundas dentro de la sierra. Lugares que el abuelo nunca alcanzó, o que había ocultado a propósito. Una noche, mientras repasaba las páginas con una linterna débil, encontró una línea subrayada con fuerza. El oro nunca fue el fin. Fue el medio. El verdadero poder está donde se cruzan los hilos del mundo, la mina del equilibrio. ¿Mina del equilibrio?, murmuró Emiliano. Itzel, sentada a su lado junto al fuego, levantó la vista. Mi abuela hablaba de eso. Decía que hay un punto en la sierra donde todo converge, los ríos subterráneos, las corrientes de viento, las raíces del Mictlán y las huellas de los antiguos dioses. Si alguien domina ese lugar, puede alterar el orden del mundo. ¿Y crees que esa empresa minera lo sabe? Itzel asintió. No del todo. Pero están cerca. Han excavado demasiado, demasiado rápido. Y cuando toquen esa raíz, ni los muertos podrán salvarnos. Mientras tanto, en la base de operaciones de Cobre del Norte, un grupo de ingenieros perforaba sin descanso. Monitores vibraban, sensores marcaban lecturas anormales, y el director del proyecto, un hombre de nombre Valentín Suárez, trajeado y sin una gota de tierra en sus manos, miraba con ambición desbordada los mapas digitales. Aquí está, decía, el corazón energético de esta maldita sierra. Todo este cerro es una batería natural. Oro, plata, magnetita, cuarzo, y algo más. Algo que no podemos identificar, pero que vibra como si estuviera vivo. Uno de los geólogos se acercó con expresión preocupada. Señor, las máquinas están sufriendo interferencias. Las brocas se rompen sin causa, y los operarios dicen oír voces. Supersticiones, gruñó Suárez. Sigan excavando. Si no lo hacemos nosotros, lo hará el gobierno, o los narcos, o los gringos. Este es nuestro momento. Al amanecer, Emiliano y Itzel llegaron al mirador de las 1000 cumbres, un lugar desde donde se podía ver el valle entero y más abajo, la zona de la empresa minera, cubierta de maquinaria, luces industriales y humo blanco. Emiliano apretó los dientes. Están cerca. Muy cerca del punto exacto. Si lo abren sin el ritual, si lo hacen por codicia, sin comprender, todo lo que hemos sellado será liberado. ¿Y qué hacemos? Itzel lo miró fijamente. Hay una forma de evitarlo. Pero el precio es alto. ¿Cuál? El equilibrio exige un sacrificio consciente. Alguien debe ofrecerse como puente. Quedarse como guardián entre los mundos. ¿Cómo lo intentó tu abuelo? ¿Cómo podrías hacerlo tú? Emiliano sintió un nudo en el estómago. La idea lo golpeó con una fuerza inesperada. Quedarse allí, entre el mundo físico y el espiritual. Ser parte de la sierra para siempre. Protegerla. Sostener el sello. ¿Y si no lo hago? Itzel bajó la mirada. La grieta se abrirá de nuevo. No será un derrumbe. Será un despertar. Valeria, en la Ciudad de México, había logrado frenar temporariamente a Sobras por medio de embargo judicial. Más se la sabia que era que Estado de Díaz até a empresa burlar o sistema. Ahorrelera última carta do abo, algo LHE chamou atencao, o decenó de una marca antiga que aparecía en dos rochedos da mina, una especie de espiral tripla como una gota no centro. Ela cruzou como una foto recente enviada por Emiliano. A marca estaba lá. Junto dela, uma anotacao no diario. Quien derrama sangre en este lugar, no puede volver. A noite cayó rápido sobre a serra. Emiliano e Itzel se aproximaran da mina por una trila paralela, evitando os reflectores. Os guardas estaban distraídos, ouvindo música, rindo alto. Ignoraban completamente o que se escondía sob seus pés. Emiliano encontrou a pedra marcada. O solo ao redor dela vibraba, como coracao batendo. He aquí. Iu cinto. Sim, dice Itzel. Eja está acordando. Do centro da mina, comecou a subir uma luz dourada, que nao era eléctrica. Brilo antigo. Vivo. As máquinas comecaram a falar. Telas apagaban. Alarmes disparaban sem motivo. Valentín Suárez gritou ordens. Ninguém mo ouvia. Alguns trabalhadores fugiam. Outros gritaban. Do chao, rachaduras se abrirán. E de las maos negras, feitas de sombra e barro, comecarán a sair.
Voces en náhuatl ecoaban pelas pedras. Intlacatl monequin emilistli, pero tlamotlanej. El hombre quiere vida, pero no quiere equilibrio. Itzel puxo o Emiliano. Temos que facer iso agora. Ele abriu o diario. Leu as palabras do ritual. Cortou a mao como mesmo punal usado pelo abo. Iu aceito. Gotas de sangue cairán sobre a espiral da rocha. Clarao se acendeu. Vendaval explodiu de dentro da mina. As sombras recuaram. O chao se fechou. A vibracao cesou. Emiliano desapareceu. Quando tudo terminou, só restaba uma brisa suave. Os trabalhadores fugirán. Valentín Suárez foi encontrado días depois, delirando, murmurando en linguas esquecidas. Itzel, socina diante da rocha, sentiu a presença de Emiliano. El nao estaba morto. Estaba presente. Guardando. Capítulo 8. El guardián de la sierra. El cielo sobre la Sierra Madre amaneció cubierto por una neblina suave, como si la montaña hubiera llorado en silencio toda la noche. El aire era frío, pero no hostil. Los árboles se mecían con lentitud. Los pájaros cantaban, aunque con un ritmo más pausado, como si entendieran que algo profundo y sagrado había ocurrido. Itzel se encontraba sentada al pie de la gran roca donde Emiliano derramó su sangre la noche anterior. Llevaba horas en silencio. Había intentado dormir, pero los sueños eran turbios y llenos de susurros. No sabía si eran recuerdos o mensajes. A su lado, el diario de Guillermo Reyes, ahora completado con las últimas palabras de su nieto, estaba abierto en la misma página desde que él desapareció. Las letras, escritas en tinta oscura, decían: no se trata del oro. Nunca lo fue. Se trata del pulso de la tierra, del eco de los antiguos, de los que aún caminan sin cuerpo por estas raíces. Yo elegí quedarme. Porque solo desde adentro puede protegerse lo invisible. No estoy solo. El bosque canta. El Mictlán duerme. Y yo, escucho. En la Ciudad de México, Valeria Reyes sostenía ese mismo diario entre las manos, sentada frente a un grupo de periodistas en una sala repleta de cámaras. Su voz era firme, aunque sus ojos revelaban noches sin sueño. Este documento, dijo, es la prueba de que lo que ocurre en la Sierra Madre no es solo una disputa territorial ni económica. Es una batalla entre quienes destruyen por ambición y quienes protegen por convicción. Mostró las páginas, las fotografías de los glifos, las cartas de su abuelo, los reportes desaparecidos durante décadas. Mi hermano, Emiliano Reyes, arqueólogo, no murió. Se convirtió en parte de algo más grande. Y si su sacrificio ha de tener sentido, debemos impedir que estos lugares sagrados sean profanados por la codicia. Los aplausos fueron tímidos, pero sinceros. No todos creían. Pero algo se había sembrado. Días después, Itzel guió a un grupo de niños rarámuri por los antiguos senderos, enseñándoles a leer los árboles, a escuchar el viento, a caminar sin ser vistos. A cada paso, narraba una historia. No de fantasmas ni monstruos, sino de equilibrio, de memoria, de respeto. ¿Y de verdad había oro, tía Itzel? Preguntó uno de ellos. Ella sonrió. Sí. Pero el verdadero oro no brilla. Se escucha. Se respira. Está debajo de tus pies y dentro de tu pecho. Es lo que te conecta con los que vinieron antes, y con los que aún no han nacido. Los niños la miraban con asombro. Uno de ellos se agachó y acarició una piedra. Luego, la acercó al oído. Ese achachaché. Está cantando. Itzel lo abrazó con ternura. Y supo que el legado estaba a salvo. Una noche, mientras la luna llena iluminaba las copas de los árboles, Itzel volvió sola a la roca marcada. Colocó una ofrenda, flores de cempasúchil, un poco de chocolate, copal encendido, y el cuaderno de campo de Emiliano, ahora ya sin páginas en blanco. Se arrodilló, cerró los ojos, y recitó una oración antigua. El viento se levantó. Las hojas susurraron su nombre. Y entre los árboles, una figura luminosa apareció. No era un cuerpo. No era un fantasma. Era presencia. Emiliano. Sus ojos eran luz. Su forma cambiaba con el aire. Pero su sonrisa seguía siendo la misma. Gracias, dijo ella en voz baja. La figura asintió. Luego, se desvaneció entre las sombras del bosque. En lo profundo de la sierra, bajo capas de piedra y tiempo, el sello vibraba con un ritmo constante. La grieta ya no respiraba. Dormía. Las raíces crecían alrededor, fuertes, sanas. Las sombras se habían retirado a su lugar. Y en medio de todo, una presencia invisible caminaba los pasillos eternos del Mictlán, no como prisionero, sino como guardián. Escuchando.
sosteniendo el equilibrio. A veces, murmurando a quienes aún creían. Pasaron los meses. Las obras de la empresa minera fueron detenidas definitivamente. La zona fue declarada como Reserva Natural Sagrada, protegida por decreto federal, impulsado por la presión popular, la investigación de Valeria y el testimonio de una comunidad unida. Las historias sobre un espíritu del bosque comenzaron a circular entre los visitantes. Algunos decían haber visto luces azules entre los árboles. Otros juraban que una voz les había advertido que se alejaran de ciertos senderos. Nadie se reía de esas historias. Al contrario, muchos iban a escuchar. Y otros, a agradecer. Un año después, Valeria regresó a la sierra. Llevó consigo un cuaderno nuevo. En la portada, escribió: El guardián de la sierra, por Emiliano Reyes. Y debajo, con letra más pequeña: basado en hechos reales. Y en un hermano que eligió proteger lo invisible. Lo colocó en la misma roca donde Emiliano desapareció. Y al hacerlo, el bosque susurró su nombre. No como despedida, sino como bienvenida. Fin de la historia.